Buenas noches. Estamos con Alberto Garín. Alberto es un historiador muy reconocido, profesor de la Universidad Marroquín. Francisco Eso es, Marroquín, ¿no? Sí. Es un sí. historiador hispano-guatemalteco. Así que no podemos considerarlo el conquistador, que le vamos a hacer muchas preguntas acerca de lo que es ser originario en América y demás. No sos un conquistador, no venís, no tenés que pedirnos perdón como dice el presidente mexicano. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una es que si bien yo nací en España y actualmente estoy viviendo en un pueblo de Segovia, que es el pueblo de mi familia, eh, mis antepasados están aquí. Y si uno va al cementerio se encuentra unas cuantas generaciones de mis antepasados. Es decir, yo no podría pedir perdón por la conquista de mis antepasados que se quedaron viviendo en Castilla desde hace unos cuantos siglos. Pero por otro lado, hace muchos años me trasladé a vivir a Guatemala y me nacionalicé guatemalteco y trabajo en la Universidad Guatemalteca, tengo casa en Guatemala y salvo este extraño año de la pandemia, paso muchísimo tiempo en Guatemala y me siento muy orgulloso de ser guatemalteco, aunque sea de cuyo reciente ya soy guatemalteco. Claro, te hacía esta broma por el presidente mexicano que hace muchas alegorías alrededor del indigenismo. Vamos a contar, contacté a Alberto a raíz del 12 de octubre, de la efeméride del 12 de octubre, para charlar un poco sobre este indigenismo creciente en Hispanoamérica, creciente con actividades muy algunas violentas, otras de reclamos constitucionales, alrededor de que estaban antes, que hay poblaciones que estaban antes que otros, y entonces que son originarios, y entonces hay una serie de privilegios que se reclaman alrededor de esa condición de originariedad. Entonces, en el marco de la efeméride del aniversario de la conquista, te quería preguntar concretamente qué es para vos ser originario en América. Bueno, originarios eran los grupos humanos que los europeos que llegaron a finales del siglo XV a las islas del Caribe y a principios del XVI al continente americano se encontraron aquí. ¿Quiénes son los descendientes de esos originarios? No lo sé. Y mi respuesta de no lo sé no es una respuesta gratuita. Si hay una serie de personas que hoy en 2020 se reclaman como herederos directos de aquellos grupos humanos que los europeos encontraron a finales del siglo XV, pues me tendrían que demostrar base a qué deciden ese tipo de afirmaciones. Bien, sobre todo porque entraríamos en una dinámica racista peligrosa, inquietante, bien, de que de partida se pueden identificar con aquellos grupos humanos del pasado con una serie de rasgos físicos, y entonces ya digo, es racismo puro y duro. Y en segundo lugar, porque claro, esas características físicas, en un determinado color de piel, una determinada proporción de cuerpo y demás, se pueden dar en otros lugares del mundo, pero es que si apelamos a buscar herencias de ADN es todavía más peligroso, porque entonces entramos en la parte más radical del racismo, que es apelar a la constitución de la sangre. Son este tipo de estupideces que, por ejemplo, recordamos en la primera mitad del siglo XX en movimientos como el movimiento nazi, donde buscaban pureza de sangre para reivindicar ciertos derechos. Entonces, no sé quiénes son los descendientes actuales de esos pueblos originarios, pero sí sé que aquellos que declaran hoy descendientes de aquellos pueblos originarios son gente profundamente racista. Y además que estamos hablando de una hipótesis sobre la cual, digamos, quienes tuvieron el primer contacto con los españoles, digamos, no volvieron a mezclarse nunca más después de 5 siglos o 4 siglos, si nos vamos antes de la constitución de los estados americanos. Sí, pero incluso es más arriesgado todavía. Entonces, tú y yo tenemos biológicamente un padre y una madre, y nuestros padres tienen un padre y una madre, y así podemos ir hacia atrás remontando. Si nos empezamos a buscar cuántos antepasados tenemos tú y yo, o sea, cuántos tatarabuelos tenemos en el siglo XVI, pues nos salen unos cuantos cientos de miles, porque claro, tienes que ir haciendo una progresión geométrica hacia atrás.
de nuevo, yo te decía, la familia de mi madre es de este pueblo de Segovia y en alguna ocasión se casaban entre primos, con lo cual a lo mejor en lugar de tener 400.000 tatarabuelos tiene solamente 200.000. ¿Quién puede poner la mano en el fuego de que sus 200.000 tatarabuelos de hace 5 siglos No se estaban mezclaron. todos, no se mezclaron con absolutamente nadie Claro. y vienen todos de exactamente el mismo lugar de la Tierra? O sea, es que son 200.000 tatarabuelos. Es mucha gente para decir, estoy seguro que conozco a todos y puedo poner la mano en el fuego de que todos ellos son de la misma tribu y de la misma comarca, de un punto de la Tierra. Entonces, ya te digo, cuando uno apela a ese tipo de cosas, o lo hace desde el absurdo, de no darse cuenta de cuántos tatarabuelos teníamos en el 16, o lo hace desde el racismo más estricto. Claro. Ahora, te hago una consulta, porque esto, vos habrás notado que hay una corriente que va creciendo alrededor del indigenismo. Mucho tiene que ver con beneficios económicos y con privilegios que se otorgan de todo tipo, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, con privilegios de sangre o peor, por portación de aspecto físico. Incluso, por lo menos en mi país, hay concesiones relacionadas con la autopercepción. O sea, si vos te percibís mapuche mañana, porque te parece, venís y reclamás. No te estoy haciendo una broma, te juro que pasa. Sí, Eh, sí. digamos, esto ocurre. Y va creciendo en el tiempo conforme, dependiendo, digamos, de qué tipo de gobiernos hay y qué corrientes políticas. Pero esto no es nuevo. ¿De dónde te parece que nace? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un libro de Rangel, no sé si te acordás, el venezolano, eh, del buen salvaje al buen revolucionario, creo que se llamaba. En donde, y él creo que lo escribió, pero ya te digo, no sé si antes de la nacionalización del petróleo, y ya veía este paralelo que se hacía sobre el buen salvaje y las corrientes revolucionarias que reivindicaban una pertenencia anterior y que se victimizaban por la conquista. En realidad es un tránsito desde la peor creación ideológica que los seres humanos hicieron en el siglo XIX, que es el nacionalismo, hacia este mundo indígena, sobre todo hispanoamericano, en el siglo XX. Entonces, todas las maldades, todas las pesadillas, todos los horrores que pudo inventarse el nacionalismo del XIX, esa visión romántica que no es exclusiva de pueblos originarios en América, que se tiene en los pueblos originarios de Europa, ¿no? Entonces te encuentras todas estas corrientes hipernacionalistas. Eso es lo que se traslada al mundo americano, y se traslada al mundo americano en el momento en el que buena parte de la revolución de la izquierda hispanoamericana, que busca un agente revolucionario, se da cuenta que hay una serie de grupos humanos que han vivido en cierta manera en el margen de las nuevas naciones iberoamericanas, que es el mundo indígena, da igual que sea en Centroamérica, en la región andina, que sea en Argentina, y deciden incluirlos como agente revolucionario, imprimiéndoles esta marca que saben que es muy seductora. Tú tienes una identidad propia, tienes unos derechos ancestrales, tienes unos privilegios que tienes que saber defender. Claro, la gran contradicción que se da a la hora de querer meter esta cuña identitaria indigenista es, bueno, y aquellos que los mapuches más recalcitrantes ven como otros mapuches, aquellos que el resto de argentinos pueden decir, este debe ser mapuche por el aspecto que tiene y demás, se declaran a sí mismos no mapuches y se declaran argentinos, ¿qué ocurre con ellos? Estoy pensando, yo esto lo conozco bien en el caso de Guatemala, ¿qué ocurre con aquellos gentes de lengua materna quiché, con apellidos todavía quichés de los que nunca se hispanizaron, que cuando les pregunta al antropólogo de turno que busca identidades colectivas, tú eres y responde, yo soy guatemalteco. O sea, no, tú eres quiché, no, no, yo no quiero ser quiché, yo soy guatemalteco. Entonces, claro, toda esta entelequia identitaria, indigenista, que ya digo es el nacionalismo pervertido al máximo, se viene abajo cada vez que te encuentras a alguien que aparentemente responde al canon de lo que tiene que ser el buen indígena, descubres que no tiene ningún interés en esa identidad indigenista. Entonces, viene de ese tránsito, viene de ese tránsito del mundo nacionalista europeo, que es el que causa estas guerras mundiales, a esa revolución constante iberoamericana de los años 50, 60, 70, que busca un nuevo agente revolucionario, que son los indígenas. Entonces, como no lo pueden captar desde la lucha de clases y todo este tipo de cosas marxistas, pues lo captan desde la óptica nacionalista. Claro. Lo que, digamos, de alguna manera eso se incrementa, digamos, con el socialismo del siglo XXI. En el caso de Argentina es notable porque quizás en Centroamérica
exista todavía una cosa más marcada de grupos, incluso en Bolivia y en Perú, de agrupaciones que tengan como más rasgos que puedan responder a este canon. No sé, digamos, insisto, es muy raro pensarlo así, es mucho más difícil en Argentina, pero a mí me parece que esta cosa de decir, bueno, ¿y quién estuvo primero? Sigue siendo compleja porque de alguna manera estaríamos como reconociendo que hay, digamos, que hay algún patrón positivo en el haber estado antes que qué. ¿Entendés? Que de todas maneras, digamos, no tenemos aquí grupos que hayan estado antes de la, no sé, de la primera parte del siglo XV, pero esto de decir, bueno, este sí es originario. ¿Qué significa decir este sí es originario? Este artefacto le pertenece, esta tumba le pertenece, esta momia le pertenece, esta tierra le pertenece. ¿De qué manera se puede argumentar ideológicamente que hay algo que le pertenece por haber estado antes? Bueno, ahí existe otro inconveniente y es la necedad en no querer reconocer eh, la posibilidad de que la propiedad cambie de mano. Y además puede cambiar de mano de manera legal. Porque, bueno, dice, no, esto Claro, es una ocupación militar, a mí me han robado. Bueno, en ese caso, si el Estado no te ha amparado porque no te reconocieron derechos civiles, peleas por el reconocimiento de esos derechos civiles y una vez que los alcanzas, tú reclamas aquellas propiedades que te fueron usurpadas. Vale. ¿Yo puedo reclamar las propiedades de mi tatarabuelo? Yo. O sea, no estoy hablando de un mapuche de Argentina o de un quiché de Guatemala, sino yo puedo ir a reclamar las propiedades de mi tatarabuelo. Hombre, llegará un momento en que alguien me diga, a lo mejor hay plazos que tenemos que cumplir en la ley. O sea, tú no puedes mantener una réplica durante años y años. Ojo, es más, de acuerdo, vamos a aceptar que tú reclames los derechos de tu tatarabuelo. Claro, de la misma manera que yo te recordaba que para el siglo XVI tenemos 200.000 tatarabuelos, mi tatarabuelo, a estas alturas del partido, a lo mejor tiene 2.000 herederos. Y entonces, ¿cuál de ellos es que tiene más derecho de los 2.000? ¿El que exacto. tiene Es la piel increíble. más oscura, el que tiene Es la tan piel más obvio oscura, el que cuando, tiene la piel más clara, el que tiene el apellido con más consonantes? claro, es tan obvio cuando lo planteas. Yo podría ir a Italia e ir a pedir alguna parcela de algún abuelo mío por el apellido, pero Eso es. que me vendría bien. Eso es. Y entonces, ¿por qué no vas a tener derechos? Claro, entonces en realidad es una dinámica absurda la cual decir, bueno, si tú consigues demostrar que un señor que es 35 generaciones anteriores a la actual fue propietario de esa tierra, tú tienes derecho a esa tierra. Sería absurdo. O sea, todo el principio sobre contratos no tenía ningún sentido. Pero es más, vamos a darle las tierras que en la conquista del desierto se arrebataron a los tatarabuelos de los mapuches actuales. Perfecto. Y se las devolvemos. ¿Qué ocurre si el día siguiente hay otro señor que dice, oiga, es que yo puedo demostrar que a ti te han devuelto las tierras porque hace 5 generaciones ha quitado toda... O sea, es que entraríamos en ese tipo de lógicas absurdas. Sí, bueno, ahí hay otro tema que me parece muy interesante preguntarte, que es, esta misma deriva ha venido de la mano de un montón de cuestiones alrededor de momias, artefactos, todo tipo de cuestiones alrededor de aquello que se encuentre, que es un patrimonio, no sé, de un país que tiene que ver con su historia, que ha sido vedado. Nosotros tenemos el caso de muchísimas momias o ánforas o cosas, no sé si la palabra es ánfora, ahora me vas a matar, que no se puede, a las que no se puede acceder o que hay reclamos sobre ellas, entonces están arrumbadas en distintos museos o dependencias municipales del norte, por ejemplo, que no se puede acceder, que tampoco están conservadas de ninguna manera, porque hay una comunidad o un grupo de personas que las reclama como propia y anda a comprobarlo, digamos, no existiría manera. No sé si eso en Europa está ocurriendo, pero sí está ocurriendo muchísimo en Hispanoamérica. Y eso tampoco pasaba. Entonces hay material que se está directamente sacando de la exhibición y arrumbando. Y las comunidades no permiten, por ejemplo, que se exhiba. Sí, esto es otra de las dinámicas que en las que hemos entrado. El hecho de decir los objetos de la cultura en la que yo considero que pertenezco. ¿Bien? E insisto, que levante la mano el que no sea mestizo. Y por tanto que me diga, bueno, y para pertenecer a tu cultura, ¿qué grado de cultura tienes que tener? ¿El 50%, el 65%, el 78,4%? Bien. Entonces, los objetos de esa cultura a la que yo he decidido que pertenezco
forman parte de mi grupo y por tanto pueden ser cuestiones espirituales, religiosas, sagradas, no tienen que ser tocadas, no tienen que ser modificadas. Bueno, ¿qué estamos consiguiendo con ese tipo de actitudes? Cuando yo decido hiperproteger el patrimonio, ¿eso va a salvar el alma de mis antepasados? ¿Les voy a asegurar que van a ir al paraíso, al Valhalla? Eh, ¿Estoy consiguiendo que mi cultura sea mejor defendida porque de esa manera se conserva en el lugar original y no se altera, y en esa falta de alteración el visitante puede conocerlo mejor? No, no. O sea, la mejor forma de estar seguros que una cultura se destruye, y de repetir la afirmación, la mejor forma de estar seguros que una cultura se destruye, es cuando no se da a conocer, cuando se encierra, cuando se guarda en bodegas, cuando se restringe el acceso de la gente, cuando no se deja mover de su lugar. Bien, hay una cultura antigua que es conocida en el mundo entero, y es la cultura de los faraones de Egipto. O sea, no hay nadie en este mundo que no haya leído algún cuento, por fantasioso que sea, de momias y pirámides. Y todos sabemos quiénes son los faraones de Egipto, y todos sabemos cómo eran los ófagos y las momias, y sabemos algo de los dioses egipcios. Egipto, incluso en los tiempos de un gobernante como Nasser, que era un tipo de izquierdas, pues le ayudan a cambiar la presa del templo de Abu Simbel, la construir la presa de Asuán, y se dedica a regalar no tus ánforas, que sería porcelana, se dedica a regalar templos enteros. En Madrid hay un templo egipcio, y como hay en Madrid hay muchos lugares del mundo porque el gobierno egipcio lo conoce. Entonces, cuando tú eres niño en Madrid y quieres ver algo exótico, no puedes ver un templo maya, ni puedes ver un templo asirio, ni puedes ver un templo de la cultura india de Mohenjo-Daro, pero puedes ver un templo egipcio, un templo de Egipto. Entonces, claro, si algo sabemos cuando éramos niños, todos los niños del mundo, era de las momias de Egipto. Porque Egipto, lejos de encerrar sus antigüedades en Egipto, cuando ya es un país independiente, cuando ya tiene capacidad de decidir su patrimonio, sigue exportándolo y sigue difundiéndolo y sigue haciéndolo conocer al mundo entero. Entonces, ¿por qué todos conocemos a las momias de Egipto? Porque los egipcios siguen abriendo su cultura antigua al mundo entero y siguen permitiendo el intercambio y la venta. ¿Por qué conocemos prácticamente nada de la cultura mapuche, de la cultura quiché o de la cultura maya, que puede ser de las más grandes del mundo precolombino? Porque están encerradas. Porque hemos pensado que la mejor forma de protegerlas es dejarlas en su lugar originario para que nadie las toque. Bueno, No. peor, te diría que peor. El caso me ha ocurrido el caso de una provincia argentina, de Catamarca, donde sacaron las momias, pero las tienen arrumbadas. En Tucumán ha pasado también lo mismo con Patrimonio del Cadillal, que, digamos, lo tienen oculto y ya. Y con esto se calma el reclamo y lo que decís vos, se pierde una cantidad de conocimiento, se pierde la fascinación que es cierto que generan los niños todo el tema de las momias, o sea, es notable cómo se pierde ese ancla. Ahora, de alguna manera también te parece que puede llegar a tener que ver con que todo el patrimonio arqueológico que se oculta impide que se conozcan culturas que se han romantizado, que se han idealizado, y entonces, por ejemplo, no interesa que se sepa cuál era el tratamiento que hacían los incas o cómo era realmente una cultura conquistadora, como lo era, o de algunas otras tribus que de algunas características que tenían que no se quiere que se vean. Es posible, pero no sé hasta qué punto se puede mantener hoy en el siglo XX, disponiendo todos de Internet, visiones idílicas de esas culturas del pasado. Es más el hecho de pensar que se tiene una especie de pozo de petróleo en patrimonio histórico y que millones de turistas van a ir a visitar ese lugar porque es la última cultura original que se conserva intacta en su lugar. Entonces, es un mal ejemplo de un marketing mal empleado, de una mercadotecnia mal empleada, porque esa obsesión por pensar que ese tesoro va a atraer a millones de gente a ir a verlo no funciona. Entonces, ¿se puede idealizar? Sí, hasta cierto punto, hasta cierto punto. O sea, es la famosa historia de los mayas, no eran belicosos, y eran todos amigos y se querían un montón. Hoy sabemos que es así. Y cuanto más epigrafía se lee del mundo maya, más sabemos que eran momentos. No solamente estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de batallas permanentes entre las diferentes ciudades del mundo clásico maya. Entonces, aún puede haber alguien que se encuentra un viejo texto de la arqueología maya que hablaba de esos mayas pacíficos, integrados con la naturaleza y demás, pero en cuanto leía el tercer libro, o sea, a lo mejor el primero todavía aguanta el mito, el segundo también, pero el tercero se lo desmonta. Entonces, no, es más esa extraña creencia
de que acaparar ese patrimonio histórico es una fuente de riqueza. O sea, hasta que se den cuenta que el patrimonio solo es una fuente de riqueza cuando se difunde, van a seguir perdiéndolo. Pero bueno, tenemos que dejar que este tipo de grupos se equivoquen, y cuando se hayan equivocado durante unas cuantas décadas, a lo mejor alguien despierte y dice, oye, ¿y si hacemos todo lo contrario? ¿Y si hacemos los egipcios? ¿Y si dejamos que nuestras momias viajen por el mundo entero? Claro. ¿Por qué pensás que picó tanto, que se hizo tan extendido el mito del genocidio? Estamos hablando de, no sé, cuánta gente venía en las carabelas o cuánta gente trajo Cortés para conquistar un continente entero ellos solos, sin nada. Hombre, el mito del genocidio es un mito muy atractivo por el término genocidio. O sea, en la historia contemporánea de la humanidad hay un genocidio claramente marcado, los judíos por los nazis. Es cierto que no es el primero tan brutal. Ya los turcos con los armenios no fueron gente especialmente amable. También se llevan unos cuantos cientos de miles de armenios por delante en la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo es de los judíos por parte de los nazis el que establece un término que se convierte en la marca fundamental de cualquier sociedad malvada. Entonces, si tú quieres demostrar que una sociedad es malvada, tienes una sociedad genocida, si no, no sirve. Entonces, claro, aplicar el término genocidio a la conquista de los europeos, de la conquista de América por parte de los europeos, es una forma de dejar muy claro quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos. Bien. En el genocidio, en el supuesto genocidio de la conquista, hay un par de inconvenientes. Tú preguntabas, ¿cuántos tipos venían en las galeras de Cortés cuando desembarca en México? Creo que son 517. Además, a lo mejor me estoy equivocando y son 520, pero no son más. Claro. Y lo sabemos porque cuando llegan a Veracruz, que es el punto en el que ya han recorrido la costa de Yucatán, llegan a Veracruz y se convierten en cabildo, porque de esa manera pueden cambiar las órdenes de Cortés. Ya no es un enviado por el gobernador de Cuba, por Diego Velázquez, sino un representante de la ciudad de Veracruz. Por eso sabemos los que había, porque firmaron todos. Ahí estaban todos, poniendo todos sus nombres. Bien, estamos hablando de 500 poquitos. Mal 500, trazados, además, cansados, agotados, posiblemente sí, pero enfermos. pongamos que los 500 son unos machotes de primera. Pues siguen siendo muy poquitos, Sí. porque tenían que enfrentarse al mayor imperio que existía en ese momento en Centro y Norteamérica, que eran los aztecas, los mexicas. Entonces, claro, la conquista no la hacen los 500 bravos de Cortés, la hacen esos 500 apoyados por miles y miles y miles y miles de americanos que se unen a las tropas de Cortés porque quieren sublevarse contra el imperio de los mexicas. Entonces ahí están tlacastecas, cholultecas y coquechotecas, todos estos grupos que apoyaron la conquista. Entonces, primera parte, si el genocidio tiene por objeto acabar con los pueblos originarios de América, es decir, todas esas culturas que estaban en América cuando los europeos llegaron, mal asunto, porque los que se encargaron de llevar a cabo la conquista fueron mayoritariamente americanos. Lo mismo va a ocurrir cuando Alvarado llega a Guatemala o cuando Pizarro llega a Perú. Siempre van a encontrar grupos autóctonos aliados que son los que se van a apoyar, o que ellos llamaban los indios amigos, son los que van a apoyar la conquista. Entonces, mal asunto porque podemos hablar de números de cuántos murieron, pero en cualquier caso, en las campañas militares, si murieron muchos americanos, fueron mayoritariamente a manos de otros americanos. Bien. La segunda parte del genocidio es, bien, ya hemos realizado la conquista, de acuerdo, ha habido estos brutos americanos que se han liado con los españoles, no sé lo que estaban haciendo, los muy idiotas, y a partir de Viste los que él dice españoles que unos les tipos, vendían espejitos de colores, es el sí, famoso. sí, les daban espejitos de colores, entonces a partir de ahí los españoles unos tipos de una eficacia espectacular porque se llevan por delante a millones y millones de indígenas americanos. Claro, es cierto que va a haber un nivel de mortandad importante en el contacto de europeos con americanos, sobre todo asociado a las enfermedades que los europeos traen, que ya no son mortales para los europeos, pero que son terribles para el mundo americano, que no están preparados su organismo frente a esas enfermedades. ¿Qué porcentaje es el que mata esas enfermedades? No lo sabemos, pero posiblemente es el más elevado. Las propias crónicas del mundo indígena nos lo va a decir, ¿no? Incluso las enfermedades en muchas ocasiones llegaban antes que los europeos. Bien, hemos hablado de las campañas militares, americanos matándose entre americanos, hablamos de las enfermedades. ¿Qué porcentaje muere por los trabajos forzosos de los españoles? Pues mueren. Hay unos cuantos cientos, posiblemente miles. El Caribe parece que fue un momento realmente brutal, de donde les hacen trabajar de forma forzosa y entonces ahí van a morir. Va a ser un porcentaje muchísimo menor que el de enfermedades y muchísimo menor que el de campaña militar. Y luego, hay un porcentaje notabilísimo de desaparición de indígenas por el mestizaje, porque
algo muy interesante en el Imperio Hispano es que en el momento que un europeo o europea se acostaba con un americano o americana, lo que nacía era europeo, no era americano, era un mestizo. O sea, pensemos la conquista de Estados Unidos por parte de Inglaterra. Si tú tenías una octava parte de negro, una 16ª parte de negro, una 32ª parte de negro, eras negro. Mientras que en el mundo hispanoamericano, si tenías una 32ª parte de español, pues ya estabas en el grupo de los mestizos y los criollos, ya no eras indígena. Entonces es muy curioso porque, digamos, subías el escalafón por tener una mínima parte de la sangre europea frente a lo que ocurre en el mundo anglosajón, donde bajas de escalafón por tener una mínima parte del mundo nativo o del mundo africano. Entonces, hay una importante mortandad por las enfermedades, hay una menor mortandad por acciones militares, hay una muchísima menor mortalidad por la esclavitud y una cantidad de mestizaje notable. Ahora bien, la pregunta de partida, que es la que no sabemos resolver, es cuánta gente vivía en América cuando llegaron los europeos. Entonces, había 150 millones de habitantes y en 1500 y en 1550 había 2 millones. Hostia, los españoles han llevado por delante 140 millones de personas. Ya digo, de una eficacia en la matacinga espectacular. Claro, aquí la pregunta es ¿cuánta gente podía estar alimentada en América en 1500 en base a la tecnología de la que ellos disponían? Entonces, claro, esa es una pregunta muy pertinente que es la que queremos responder. ¿Eran capaces de alimentar en la tecnología primitiva que había en América en 1500 a 150 millones de habitantes? Hay un estudio muy interesante, el de Kreber, este insigne antropólogo de la Universidad de Berkeley de principios del siglo XX, que él hace un estudio a partir de tecnología. O sea, él no mira fuentes históricas ni nada. Él dice, vamos a ver, ¿cuál es la cantidad de territorio en América que era susceptible de estar cultivado en el momento que llegaron los europeos? Con la tecnología que está aplicando, con el escasísimo desarrollo de la metalurgia que existía en el mundo precolombino, hay algo de metalurgia en el área andina, hay algo de metalurgia en la India mesoamericana, en el resto no hay nada de metalurgia, y en ningún caso es metalurgia ni fundida ni forjada, es solo a base de dar golpes, o sea, el no se utiliza como si fuera una piedra, no se utiliza como un metal realmente. Con eso, ¿qué puedo cultivar? Y a Kreber le salen 8 millones de habitantes. Entonces, claro, 8 millones a pasar 2 millones, el golpe es brutal. Nos hemos llevado 6 millones por delante, nos hemos llevado al 75% de la población, es cierto. Pero no es lo mismo que pasar de 152 millones, que queda muy espectacular, porque ahí dices, hostia, ni los nazis eran capaces de cargarse a tanta gente como hicieron los españoles. Pero es que el Bueno, punto de la partida leyenda es, negra suele tener esa cosa de decir, no, el mayor genocidio de la historia, y ahí tiran el 150 millones de habitantes. Ha pasado con, bueno, perdón, vuelvo a la referencia de Roca, que decía, mató a millones de indios, y hay censos para la segunda campaña, en el cual estamos hablando de una cifra absolutamente menor. Por otra parte, Roca mata 1.300 más o menos en combate, ¿no? Pero el decir millones lo tirás y ahí queda. y ahí queda, pero es muy curioso porque hay otro ejercicio, todo esto que te estoy contando lo hablaba hace unos pocos días con una amiga antropóloga en Guatemala. Claro, Europa cuando llegan los europeos a América está en torno a 50 millones de habitantes. Bueno, esta gente tiene que vivir en algún sitio y tienes que tener unas cuantas ciudades grandes para albergarlos. Entonces, Claro. en Europa, ¿cuántas ciudades grandes tienes de 50.000 habitantes para arriba? Pues para 1.500 te salen bien una veintena. Entonces, bueno, yo tengo 20 ciudades grandes, meto unos cuantos cientos de miles y luego ya por el resto del territorio voy metiendo el resto. ¿Cuántas ciudades grandes hay en América cuando llegan los europeos? Hay dos. Solo hay dos ciudades grandes. El Cuzco y Tenochtitlán. Entonces, claro, tú dices, ¿y dónde meto el resto? O sea, si tengo que meter a 50 millones de tíos, no 150, 50 millones de personas, ¿dónde los hago entrar? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están esas ciudades donde tienen que vivir 50 millones de habitantes en América? Porque además hay que empezar a excluir, ¿eh? Porque América es muchísimo más grande que Europa, es cierto, pero vamos a quitar toda la parte norte de Estados Unidos y Canadá, que quitando 4 inuits, ahí es muy difícil de vivir. Vamos a quitar todas las selvas tropicales, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, donde la cuestión es muy difícil de vivir. Vamos a quitar buena parte de las costas del Pacífico, donde tampoco es fácil de... Entonces, claro, empiezas a reducir el espacio donde realmente vivía la gente y dices, vale, ya sé con lo que me estoy quedando. Me estoy quedando con los altiplanos de Centroamérica y de Sudamérica. Me estoy quedando con algunas zonas de valles fluviales. Y ahí donde están las ciudades. Porque si he reducido el espacio a donde realmente se podía vivir en 1500, ¿dónde están esas 10, 15 grandes ciudades para meter
No 150 millones, que entonces no necesito 10, 15 ciudades, necesito tener 50 ciudades grandes. ¿Dónde está? Si solo tengo dos. Entonces, ese tipo de preguntas que puedes plantear al que defiende el genocidio, decirle, bueno, si los españoles llevan más de 150 millones de personas, enséñame dónde están las 50 grandes ciudades que albergaban, aparte de esos 150 millones de personas, que solo tenemos dos, que solo están Tenochtitlán y Cusco. Impresionante. Ahora, la leyenda negra, ¿vos te parece que de alguna manera hay un movimiento como para cambiarla, retrotraerla? En los últimos tiempos ha habido muchos libros, mucha difusión, como que se va modificando. El que quiere seguir creyendo y diciendo genocidio sigue diciéndolo, pero hay un movimiento reivindicativo, ¿no? Bueno, sí, no es reciente. O sea, historiadores que han querido desmontar la leyenda negra desde Juderías a principios del siglo XX ha habido un montón. Ahora se ha vuelto a poner muy en boga por un libro muy interesante, el de Elvira Rocabarea, Sí. Imperiofobia, donde reflexiona. Es muy curioso porque Rocabarea es una mujer que viene del mundo de la filología, no de la historia, que hace su búsqueda bibliográfica, que encuentra una serie de textos, que hilvana un discurso muy interesante, que ideológicamente está en las antípodas de los que han utilizado su libro como bandera de leyenda rosa. Posiblemente Justo te iba ideológicamente a preguntar. Rocabarea Sí, sí. Roca Barea es una mujer más bien de izquierdas y que podría perfectamente celebrar sin dificultad las victorias de los partidos de aquellos que hoy la acusan de todo tipo de maldades. Bien. Y a partir de ahí, el problema está en que el libro de Roca Barea pues, también tiene sus debilidades, no es una obra perfecta. Bien. Creo que abusa del concepto nación aplicado al siglo XVI. Me parece que es un tanto anacrónico, bien, pero que era una reflexión pertinente que se podía llevar a cabo y era una reflexión necesaria en muchos casos, sobre todo porque desde la celebración, conmemoración, llamémoslo como queramos, del quinto centenario, el discurso de América, Hispanoamérica no va bien porque fue descubierta y conquistada por los españoles y por eso somos un fracaso, y es algo que ya no ha durado 2 años, ya llevan 3 décadas repitiéndolo. Si era necesario decir, vamos a ver, o sea, no es todo tan simple como un día desembarcan Cortés y Pizarro y desde entonces tenemos que estar condenados por la eternidad a ser países fracasados. Sobre todo porque la independencia ya lleva 200 años, 200 años da tiempo. Hay una cosa muy curiosa, yo cuando me fui a vivir a Guatemala, yo siempre les decía, oye, ¿sabéis que vosotros os hicisteis independientes 50 años antes que Alemania? Entonces, Alemania no surge como país hasta 1971, 50 años después de la independencia de Guatemala, o algunos años después, incluso 50 y tantos después de la independencia de Argentina. Entonces, ¿cómo es posible que un país que nació 50 años después que los vuestros llegara a ser tan poderoso y vosotros no lo pudisteis hacer? Claro, me diríais, no, pero los españoles, hombre, es que en 1500 o en 1515 el monarca que gobernaba en Argentina, en Guatemala, en México, en Perú, era exactamente el mismo que gobernaba en Alemania, que era Carlos V. Entonces, vamos a ver, si el punto de partida, el punto defectuoso donde todo se fue al carajo, es el mismo, es Carlos V, a ver qué demonios hicieron los alemanes para, siendo gobernados por el mismo rey, hacerlo bien, mientras que los americanos lo hicieron mal. Sí, con muchas más posibilidades, digamos, de modificar algunas cuestiones por la lejanía impositivas y de control y demás, porque francamente no era lo mismo. Vos tenés una teoría respecto de las independencias hispanoamericanas y el tema impositivo y el tema no impositivo, la piratería o el mercado negro, ¿no? Bueno, hay una cuestión muy simpática, es el hecho de que tenemos la sensación de que había un dominio, eso en Los Imperios del Atlántico, este libro de Hugh Thomas, creo que es Hugh Thomas, donde compara el Imperio Británico con el Imperio Español. Él presenta un Imperio Español burocrático, impositivo, que controlaba hasta el último rincón de ese imperio. Y es falso. Es totalmente falso. Además, no es algo que yo afirme aquí porque estoy platicando contigo alegremente. Estoy a punto de terminar la publicación junto con dos historiadores norteamericanos, un estadounidense, Christopher Lutz, y una canadiense, Wendy Kramer, del tercer libro del Cabildo de Santiago de Guatemala, lo que hoy es la antigua Guatemala. Entonces, la principal ciudad, el principal pueblo de españoles en el Reino de Guatemala en el siglo XVI. Ya el segundo libro de Cabildo se publicó, eran dos libros que habían desaparecido hace 100 años y han reaparecido en Nueva York, fue pasando de traficante en traficante hasta llegar a Nueva York. Entonces es muy curioso porque en un par de ocasiones llegan documentos
desde la Cancillería Real. O sea, ahí está el emperador Carlos y su madre Juana, la reina, que ordenan hacer algo. Entonces, los libros de Cabildo es maravilloso, precioso, porque van explicando los regidores de la ciudad cómo reciben el documento. O sea, llega alguien en un barco que ha desembarcado a la costa de México, ha venido en bula hasta Guatemala y trae un documento firmado por el secretario del rey y posiblemente por el mismo rey. Entonces ellos toman el documento, lo ponen sobre sus cabezas y reconocen públicamente que lo que el rey diga, palabra de Dios. Vale. Uno de los documentos dice que han enviado a un nuevo señor que va a ser el nuevo gobernador de Guatemala. Entonces ellos, pues sí, yo reconozco que esto es el rey. Y cuando ya se lo han puesto en la cabeza, dicen, bueno, que sepa usted, señor, que nosotros tenemos estos derechos y privilegios. Y usted va a jurar ahora mismo frente a nosotros que usted respeta nuestros derechos y privilegios. Y si no, el nombramiento del rey es papel mojado. O sea, ya puede ser el mismo emperador que si usted no reconoce los derechos de la ciudad de Guatemala, usted no es nuestro gobernador. Punto. Hay otro donde el rey nombra a 2 regidores de la ciudad, ¿no? Entonces llegan y dicen, bueno, pues ya somos los regidores, pues el rey lo ha dicho. Entonces los otros dicen, bueno, pues no. No, porque en principio, según nuestra tradición, el número máximo son 6, si os ponemos a vosotros somos 8, así que mejor no. Así que vamos a ponerlo en pausa y le vamos a preguntar al rey por segunda vez, a ver si tiene claro que nosotros solo tenemos 6 regidores y ustedes son el 7 y el 8. Así que a lo mejor no necesitamos que sean regidores. Claro, es una ciudad menor en el gran imperio hispánico, pero ese tipo de documentos los puedes encontrar por todas partes. O sea, esa sensación de que el rey controlaba todo. No, 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 no. El rey al final controla los monopolios propios del rey, sobre todo los potosís, del virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, y poquito más. Claro, establece una serie de controles, de aduanas, de prohibiciones de intercambio entre las provincias del mundo americano que se saltaban de manera sistemática. Entonces, claro, en el siglo XVIII, el grado de contrabando que había entre los diferentes territorios de América y entre América y Europa, sobre todo con Inglaterra, es brutal. Pero brutal es que mis cálculos están que en torno al 80% de la economía de esa época es con el contrabando. Ah, mira. Hay un documento precioso, hay un ingeniero militar español, Díaz Navarro, que a mediados del siglo XVIII le piden que ponga fortines en la costa de Centroamérica contra los piratas, los contrabandistas ingleses. Y entonces Díaz Navarro escribe al rey diciéndole, escribe a Conde, dice, mire, señor conde, que no son fortines, que lo único que tenemos que hacer para evitar que haya piratas ingleses en la costa es prohibir que los españoles vayan a la costa a contrabandear con los ingleses. Si usted no deja ni un solo español llegue a la costa, ningún inglés vendrá a hacer contrabando. Ya está, es la única solución. Los castillos no sirven para nada, porque si usted pone un fortín, el fortín será la puerta de contrabando. El capitán que esté a cargo del fortín será el primero que va a hacer contrabando contra los ingleses. No ponga castillos, ponga 100 kilómetros de distancia entre un pueblo español y la costa de contrabando. Por supuesto, fracasaron. Claro. No, no, por supuesto. ¿Y a qué adjudicás también este tema de la leyenda rosa? Que de pronto es como, pasamos de la leyenda negra y que los originarios saltaban y comían maná y se llevaban todos maravillosos, vinieron los españoles y son todos malos y los asesinaban a todos de gusto, a que en la conquista no hubo ningún tipo de maltrato y fue todo maravilloso y les enseñaban a traerles las escuelas, el conocimiento gratuitamente y fue todo perfecto. Que de alguna manera la leyenda rosa, por lo menos es mi punto de vista, se emparenta también con una cosa de reactiva frente a los movimientos independentistas, las independencias y la creación de los estados nacionales americanos, ¿no? Sí, el problema de la leyenda rosa es que en efecto no es consciente de lo que está hablando. Entonces, todo lo que se saca de esa lista de todas las obras que Monarquía Hispánica lleva a cabo en América, ¿no? Que las universidades, los hospitales y demás son ciertas todas. Claro, sí, sí. Pero hay un coste que es el de una conquista militar. Claro, lo que no tenemos que olvidar es que hasta la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, una conquista militar es que el que gana la batalla se lleva todo. Y ese llevarse todo puede ser que masacre al enemigo y fuera. Tampoco es que después de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de San Francisco, se hayan respetado los derechos humanos, porque hay un montón de conflictos posteriores que han sido igual de salvajes. Entonces, no podemos reducir el nivel de violencia que se ejerció en la conquista de América, pero tampoco podemos sacarlo de contexto. O sea, es el nivel propio del siglo XVI. Es más, incluso si nos ponemos en la piel del siglo XVI, bien, si pensamos la forma que tuvieron los españoles al llegar a América de resolver la conquista, buscando la alianza de los locales, que a la larga son los que realmente conquistan los territorios,
lo comparamos, por ejemplo, con las guerras de religión que en esa época o tiempo después se va a vivir en Europa. O sea, pensemos las noches en Bartolomé en Francia, Claro. cuando se dedican a matar miles de hugonotes. O sea, digamos, voy a ser Las, muy las salvaje lo que... conquistas, perdóname, las conquistas de alguna manera siempre, o sea, las conquistas suelen tener esta política de alianza, supongo, desde muy anterior. No sé, pienso en en las conquistas romanas, digamos, cualquier avance de imperios, suelen tener esta política de aliarse con grupos que estuvieran enemistados con el oficialismo en ese momento. Digo, Sí, no pero a lo que es una parte de la guerra. Pero, pero a lo que voy siendo muy salvaje, cuando llegan los europeos a América, se encuentran con unos señores, los que no conocen de nada, que hablan un idioma extraño y que adoran unos dioses rarísimos. Y me los cargo porque para mí es totalmente extraño. Claro, si tú lo comparas con las matanzas de Bartolomé en Francia o las guerras de religión en Alemania, donde estás matando a tu primo, que es Claro. tu primo, y que habla tu idioma y que te has criado con él y que únicamente ha decidido hacer una lectura del Evangelio un poquito diferente. Claro, es muchísimo más salvaje y muchísimo más brutal las matanzas provocadas durante las guerras de religión en 16-17 en Europa que lo que van a hacer los europeos en América en la conquista. Porque digamos que existía cierto distanciamiento respecto a tu enemigo y bueno, ¿vale? Pero en efecto, como tú dices, toda la conquista es así. Es muy curioso porque sabemos que la última parte de la conquista de Hispania por los romanos, que es cuando Octavio Augusto, el futuro Octavio Augusto, tiene que acabar con Astures y Cántabros, pues el tipo manda las legiones, se planta en la zona de León, desembarca por el mar Cantábrico, eh, captura la mayor cantidad posible de Astures y Cántabros y lo que decide es, bueno, los hombres los mato a todos y a las mujeres, los niños y los viejos los vendo de las Gallias. Claro, en honor a Augusto, a César Augusto, se fundó la ciudad de Zaragoza con ese nombre. O sea, Zaragoza es Caesar Augusta. ¿Podemos en el año 2020 cambiarle el nombre a Zaragoza porque estamos rindiéndole culto a un genocida? Claro, a la Zaragoza de España y a las que están en América, que en América hay unas cuantas Zaragozas. Entonces, claro, tendríamos que decir, bueno, señores, desde mañana quitamos el nombre de Zaragoza porque no podemos rendirle culto a un genocida. Estamos hablando de un tipo que hace 2020 años o 2040 años, que son las guerras de los Astures, actuó como actuaba cualquier caudillo militar hace 2040 años. Bueno, a ver, vos estabas nombrando la Carta de San Francisco, es del 45, supongo, o sea, no tiene sentido y es un anacronismo persistente. Nos pasa a nosotros que quitan nombres de calles, que tiran, que sacan estatuas y ese tipo de cosas. No, ¿por qué no están los españoles diciendo malditos romanos, nos vinieron a conquistar y renegando? ¿Por qué pensás que particularmente Hispanoamérica está con... Bueno, no Hispanoamérica, porque Estados Unidos le está pasando también. ¿Por qué pensás que esta cosa de la guerra contra el pasado permanente, de no aceptarlo, porque ponele que vos digas, bueno, voy a hacer una reivindicación, qué sé yo, de algún tipo de cultura y lo hagas para un lado que a mí no me parece interesante, pero vamos a concederlo? Pero ¿por qué pensás que tenés que ir con la guerra permanente contra el pasado? Bueno, en el caso de Hispanoamérica, indudablemente, porque el enemigo a batir es fácil. Entonces, la España de 2020 no es una superpotencia, no me refiero a una superpotencia militar, no es una superpotencia cultural que pueda vender Coca-Cola en cualquier rincón del mundo. Entonces, es muy fácil pelearse contra un enemigo que sabes que no te la va a devolver. Entonces, ante la incompetencia de buena parte de los gobiernos hispanoamericanos, encontrar un chivo expiatorio en alguien que sabes que no va a ser especialmente agresivo contigo es interesante. Bien, pero a la larga incluso el enemigo, el chivo expiatorio español, es fácil de encontrar, porque es fácil encontrar españoles en cualquier lugar de Hispanoamérica. Entonces, eh, si tienes un mal día y quieres salir a insultar a un español, pues en las calles de Buenos Aires, de Bogotá, de Lima o de la Ciudad de México, es muy fácil encontrar alguno. De modo que puedes rápidamente sacar tus frustraciones contra el español. O sea, es esa contradicción en el hecho de decir, eh, reniego de ese pasado que soy yo, bien, o sea, hablabas al principio del presidente de México y esta búsqueda de perdón, pues que busca a sus abuelos, Sí, que se de llama hecho López se Obrador, llama López. pues eso, que se llama López Obrador, o sea, que tiene dos apellidos de lo más españoles que no se puede imaginar, que no se llama Churumbre Chachín, que son apellidos quichés, bien, entonces, buscar apellidos mexicas. Entonces es fácil porque ante esa incapacidad buscamos un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio es alguien que no te la va a devolver e incluso es alguien que hasta hemos generado en España una sensación de culpabilidad. Te iba a decir, un Porque, poco porque también
Porque así como en Hispanoamérica han logrado encontrar el chivo expiatorio en España estamos encantadísimos de, siendo un país que ha mejorado de una manera notable, a pesar de todo, es todavía un país pecador, ¿no? Algo hicimos mal. O sea, estamos bien, pero a pesar de todo, yo alguna otra vez he contado, hay una historia preciosa, te está diciendo que vivo en este pequeñísimo pueblo de Segovia, que es el de mi familia. En este pequeñísimo pueblo de Segovia, mi abuela, que se llamaba Teresa García, tiene una prima que se marcha a Guatemala y que se llama Teresa García. Bien. Entonces, la Teresa García que se quedó en España en los años 40, 50, pues era una campesina, tuvo aquí sus hijos, a los que no pudo dar ni siquiera la educación primaria, bien, que trabajaban pues cultivando la tierra, el cereal y algo de huerta, y ya está. Y mi abuela vestía de negro porque le habían dicho que cuando se iban muriendo los fabricantes había que ponerse de luto, y como se morían tantos, pues estaba Se siempre de luto. quedó. La otra Teresa García, que se fue a Guatemala en los años 40, fue una mujer que pudo estudiar, hizo su pequeño negocio, hizo su dinero, sus hijos fueron a la universidad, graduaron, tuvo posibilidades. Entonces, claro, si a las dos Teresas les cuentas que sus hijos y sobre todo sus nietos les iban a decir, no, es que Guatemala es pobre porque los españoles nos robaron, pues claro, ellas en los años 40 dirían, menos mal que mi prima Teresa se fue a Guatemala porque España es pobre y Guatemala era un país rico. Entonces, claro, ahí la gran pregunta es, ¿quién la cagó después de 50? O sea, cuando mis Teresas tienen que vivir una en el país rico, que es Guatemala, y la otra en el país pobre, que es España, si en la actualidad los hispanoamericanos piensan que son pobres por culpa de los españoles, y los españoles tienen sentido de culpabilidad por haber robado a los americanos, algo ha sucedido en los años 60, 70, 80, algo ha cambiado para que podamos decir este tipo de tonterías. Sí, sí, la verdad que es general y es global porque este pequeño trabajo que se va haciendo y que se va logrando de historiadores, de comunicadores, de periodistas, de desmontar la mitología alrededor de la decadencia de Hispanoamérica desde la segunda mitad del siglo pasado, mayormente, no es lo que prospera, la verdad, y si vos lo ves en el corte de lo que se enseña en los manuales desde la primaria, secundaria, la universidad ni te explico, y lo que hay en los medios y demás, es una distorsión bastante importante de la realidad de los datos. Esto que vos decías, bueno, a ver, pensemos, che, ¿cuánta gente podía venir? Pensemos 5 minutos, no hay manera de hacer la conquista. O el mapuche que llegó en los, no sé, 1820, 1830. Bueno, definitivamente tenía gente poblando esos lugares desde hacía ya 3 siglos. No hay manera de pensarlo. De todas maneras, el relato está muy, muy presente. Para terminar, te saqué un montón de tiempo, pero decime una cosa, ¿qué te parece para aquella persona que quiere buscar, investigar, pero que no es ni universitaria, ni es historiador, ni es arqueólogo, para la persona que le interesa el tema, ni se quiere fanatizar, y quiere salir de la leyenda negra sin caer en la leyenda rosa y en lo que esto implica? eh, ¿Por dónde busca? Porque es bastante cercenado. Si vos vas a poner, por ejemplo, conquista o genocidio, vas a pasar 15 páginas de Google de barbaridades hasta llegar a más o menos algo que vos quisieras. Por ejemplo, la persona de 20 años que está investigando, el chico que lo mandan de la secundaria a hacer un trabajo. ¿Qué se hace? ¿Qué consejo podés dar? Porque vos sos docente, digamos, y sos una persona interesada en la extensión de este conocimiento, no solamente en lo académico. Bueno, para mí, el mejor historiador que ha habido nunca en la historia es un francés de la Escuela de los Anales, Fernand Braudel, que escribió un libro maravilloso que se llamaba El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II. No es que la gente, yo no invito a que la gente ese libro porque es bastante grueso, son 2 volúmenes bastante gruesos, los publicaron el Fondo de Cultura Económica, pero Braudel decía siempre una frase muy bonita, decía, para hacer historia hay que saber matemáticas. Y entonces, era una de las obsesiones que tenía, siempre que llegaba a las clases de historia, cuando ya era un hombre destacadísimo, siempre decía, si no sabéis matemática, nunca podéis hacer historia. Entonces ponía un ejemplo, a ver, si Luis XIV nació, ahora se me ha ido la fecha, creo que es 1640. Si Luis XIV nació en 1640 y le hicieron rey en 1652, ¿cuántos años tenía? Entonces los niños decían, 12. Vale, pues si tenía 12 años, ¿tú crees que con 12 años va a ser un rey que gobierne él? Era ese tipo de cosas que decía. Entonces, cuando uno investiga,
tiene que utilizar matemáticas. Lo que decíamos antes. ¿Cuál es la capacidad de sustentación del continente americano en 1500 con la tecnología propia del final del Neolítico, el inicio de los metales? Bien, o sea, ¿cuántas hectáreas se pueden cultivar con sistemas de rozas? Esto está quemando los bosques porque no tenemos hachas de metal para cortar los árboles y por tanto, si quiero liberar el bosque para cultivar, lo tengo que quemar. Cuando quemo el suelo, eso me puede ser fértil 2, 3 años, no más, tengo que seguir quemando el bosque. Entonces, ¿cuánta gente puede vivir en qué cantidad de espacio? Matemáticas. Así que cualquiera que tenga dudas sobre lo que he estado contando yo hoy, puede consultar los libros de historia más común que se pueda encontrar. Todos van a dar datos históricos. O sea, Colón llegó el 12 de octubre de 1492. Eso casi nadie lo va a discutir. Llegó a las Bahamas. Pero a partir de ahí, cualquiera de los datos que le puedan aportar, que haga cálculos matemáticos. Hay uno precioso. Cuando Pedro Alvarado quiere, desde Guatemala, quiere lanzarse a la conquista del Perú, quiere ver si le levanta la presa a Pizarro y a Almagro. Construye sus barcos y los construye sus barcos a la costa del Pacífico, bien, y se marcha al Perú. Y entonces llena los barcos de unos cuantos españoles que tiene por ahí sueltos, unos cuantos caballos, y el resto lo llena con indígenas. ¿Cuántos cachiqueles se lleva? 3000, ¿vale? Y entonces, es más, cuando llega a Perú, al final Pizarro le da un montón de oro, entonces el hombre se vuelve a Guatemala y le vende los cachiqueles, le vende 3000 cachiqueles. Hagamos matemáticas. ¿Cuántos barcos fletó? 16. ¿Qué capacidad tenían los barcos de Pedro Alvarado? Pues una capacidad máxima de 80 personas por barco. Si además mete caballos, ¿cuánta gente se queda? Pues hombre, si empieza a meter caballos, depende de cuántos. Sabemos cuántos hay, 156 caballos. Vale, pues entonces ya no son 80 por Hay que barco. sacar gente, hay que bajar gente del barco. Ya tengo que bajar gente, ya son 70. Pues si son 70 y llevaba 16 barcos, 70 y estamos metiendo muchos, ¿eh? Están bien apretadicos. ¿Vale? Entonces, si llevo 70 y son 16 barcos, me van a salir con 1100 personas. ¿Cómo iba a llevar 3000 cachiqueles? ¿Dónde los llevaba? Entonces, si uno quiere investigar Recordemos además historia, que, la historia es decir que se llevaban todo el oro, con lo cual no sé cómo no se hundían los barcos. entonces la clave es esa, hay que hacer muchas matemáticas para aprender historia y cualquier cifra que nos den en matemáticas, en historia, someterla a la crítica de la matemática, es decir, esto desde el punto de vista matemático puede funcionar y entonces ahí será cuando empiecen a abrir los ojos, a decir, o sea, hay una historia terrible que es la del genocidio nazi, ¿bien? Entonces, estos alemanes tan sistemáticos mostraron todos los cálculos, la cantidad de trenes que tenían que poner en marcha para desplazar, la cantidad de millones de judíos. El caso de los judíos de Hungría fue brutal, porque ahí sí que sacaron cientos de miles. Bueno, pues calcula la capacidad que tenían los alemanes en el año 43-44 para movilizar miles de personas, trasládalo a la tecnología del siglo XVI en América. O sea, donde no hay trenes, no hay teléfono, no hay... O sea, empieza a explicarme cómo vas a cabo un genocidio tan brutal de millones de personas con esa escasa capacidad tecnológica. Ya digo, son matemáticas frías y duras. Exacto, exacto. Alberto, yo te agradezco muchísimo, es un placer hablar con vos. Bueno, de alguna manera, en algún otro momento te voy a preguntar más cosas y si sos tan amable, hacemos otra charla. Esta fue para mí genial, muy interesante para los tiempos que corren en Argentina. Y nada, te agradezco mucho, buenas noches, un abrazo grande. Gracias a ti, Karina, por tu invitación.